Acabamos de leer en el libro de San Marcos, el capítulo 10, los versículos 17 al 31. Así que continuamos en esta exposición de este Evangelio. En el capítulo 10, el ministerio de Jesús se desarrolla en la región de Judea, donde está Jerusalén, y como el escritor lo coloca coloquialmente y se usaba en aquella época, al otro lado del Jordán. Esa región al otro lado del Jordán era conocida como la región de Perea. Y Jesús va a desarrollar su ministerio justamente en esa región particular, en toda la lectura que nosotros hacemos de principio a fin en el capítulo 10. Jesús se va acercando justamente a la región de Judea, más precisamente a la ciudad de Jerusalén. Le queda poco tiempo para entregar su vida, para ser crucificado, y por lo tanto Él empieza a enfatizar la importancia de creer y de confiar y de transformarse en un discípulo y en un seguidor de Él. Porque en las mismas palabras de Jesucristo, no hay otra manera, no hay otra forma de alcanzar la vida eterna y la comunión permanente con Dios, sino solamente a través de Él. En este capítulo 10 vimos anteriormente que Jesús, estando con un grupo de personas, le traen varios niños para que Jesús los pueda bendecir. Y los discípulos entienden esto como algo que puede molestar al maestro. Jesús se indigna con la actitud, se enoja justamente con la actitud de sus discípulos por impedir que estos niños se acerquen a Él. Jesús abre sus brazos tiernamente, les ofrece una cálida bienvenida a estos niños, a estos pequeñitos, los toma en sus brazos y los bendice. Y aprovecha justamente de compartir una enseñanza especialmente con sus discípulos y con todos los que están alrededor de Él, indicándoles que la única manera de alcanzar el reino de Dios, de ser parte del reino de Dios, es justamente tener la actitud de estos niños. Una actitud de plena confianza, cercanía y seguridad en la persona de Jesús. Estos niños no ven en Jesús a alguien peligroso, a alguien a quien puedan cuestionar, sino que cuando Jesús abre sus brazos, los niños acuden justamente a Él. Y es esa manera, ¿cierto?, que Jesús ejemplifica cómo el hombre puede ingresar, incorporarse al reino de Dios, que tiene que ver con la confianza, confiar en Jesús, creer en Jesús, tener seguridad y certeza que bajo sus brazos estamos seguros y alcanzamos, ¿cierto?, la salvación y la vida eterna. Y el escritor Marco, las historias que él va colocando no son historias que no tengan alguna conexión, porque justamente así como estos niños
se acercan cándidamente, con toda seguridad, con toda confianza a Jesús, vamos a ver que justamente en el relato que hemos leído hay un encuentro con Jesús. En este caso, una persona adulta, una persona joven, una persona importante, como se nos describe, que va a tener una actitud primaria de cercanía con Jesús, de confianza hacia lo que Jesús pudiese decirle, pero Jesús va a entrar en el corazón de él y va a descubrir cuál es su problema. De ahí que el título justamente el cual hemos puesto es que para tener paz en nuestros corazones, para tener paz en nuestras conciencias, una verdadera paz que indica una correcta relación con Dios y seguridad, certeza, como nos hablaba nuestro pastor, en la vida eterna, solamente eso se logra siendo y convirtiéndose en un seguidor de Jesucristo. Pero Jesucristo justamente nos aclara cómo nosotros podemos ser seguidores de Él, cómo podemos confiar en Él, cómo podemos ser discípulos de Él. Y la exposición del mensaje de hoy va a tener dos aristas, dos caminos. Primero, que justamente siguiendo a Cristo es como el hombre tiene paz, seguridad y vida eterna, y que siguiendo a Cristo también cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer a causa de su nombre, por causa del Evangelio, será recompensado. Dijimos que el escritor describe un encuentro que Jesús inmediatamente habiendo dejado a los niños y procediendo a seguir camino, rápidamente se acerca a un joven corriendo hacia él. Dice que es tal la angustia de este hombre, el deseo de encontrarse con Jesús, que corre hacia Jesús y cae a sus pies. Ahora, hay detalles que son culturales y que si nosotros no conocemos la cultura van a pasar por alto y no nos van a causar mayor impresión o algún detalle que podamos encontrar. Pero en la época, un hombre que era rico, un hombre que tenía una posición importante de autoridad dentro de la comunidad de aquella época, no llegaba en público y corría y se arrodillaba porque era mal visto. Entonces, la descripción que hace Marco de esta persona justamente nos está describiendo ciertas características que nosotros debemos poner atención. No era común en aquella época que una persona de esa naturaleza, de esas características, corriera como loco y se tirara de rodillas ante una persona. Pero Marco lo describe así. Primero, es un joven, posiblemente apuesto, rico, ¿cierto? Y que tenía una buena posición, que tenía una posición de autoridad. Cuando uno busca en la vida tener cierto grado de seguridad, yo creo que en mayor o menor medida, cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, cuando uno se está iniciando en la vida, cuando uno se está proyectando qué voy a estudiar, cómo me voy a sustentar, si le dijeran a uno que tú vas a ser una persona joven y tempranamente en tu juventud vas a ser
rico, vas a tener una posición de autoridad. Uno pudiese decir, el mundo se me arregla, ¿cierto? Gran parte de los problemas están solucionados. Y en ese sentido debiera ser una persona segura y tranquila respecto del futuro. Porque eso es lo que busca uno, tener un fundamento, como decimos en chileno, tener un colchoncito, ¿cierto? Tener un colchón que nos asegure nuestro futuro. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en nuestro país? Las pensiones. O sea, algo que nos asegure que nuestra vejez va a tener una calidad de vida medianamente tranquila. Todos los seres humanos trabajamos, aspiramos a tener una vida tranquila. Pero esta es la paradoja de este joven. Este joven justamente tenía mucho por vivir y ya tenía su vida asegurada. Era una persona sumamente rica, adinerada. Tenía una posición de autoridad y de poder frente a los demás. O sea, era un joven admirado. Podríamos decir, era un buen partido. ¿Ah? Si las jóvenes de aquella época hubiesen mirado con quién casarse o con quién tenían el deseo de casarse, este era un buen partido. Lo tenía todo. Era un cabro bueno, correcto, se portaba bien, ¿ah? Cumplía las leyes, era joven, era rico, rico de plata, ¿ah? De dinero. De lo otro no salen características, pero me imagino que también tenía buen aspecto, ¿ah? Pero fíjense que él en esa condición era una persona insegura. No tenía tranquilidad ni paz en su corazón. De ahí, ¿cierto?, que corriera. Antes que se fuera, quería encontrarse con Jesús. O sea, la motivación correcta. Si nosotros superficialmente vemos a este joven hoy en día, diríamos, es alguien que se interesa por venir a la iglesia, aprender de Dios. Es una persona adinerada pero correcta, que cumple a cabalidad lo que está establecido por la ley y por lo tanto todas sus inquietudes están bien canalizadas. Él no está preguntando cómo ser famoso, cómo ser más rico, cómo ser más importante. Lo que él quiere saber, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana? ¿Tendré la vida eterna o no? ¿Voy por el buen camino? Está haciendo las preguntas correctas. Está haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo puedo tener certeza y seguridad que voy a ser salvo? Que mi vida va a estar por toda la eternidad al lado de Dios. Me he esforzado desde mi juventud por cumplir los mandamientos. Tenía todo menos la salvación. Tenía todo menos paz, menos seguridad, menos esa conciencia tranquila, esa conciencia en paz, esa conciencia segura. Y aunque usted posiblemente, no sé si le ha ocurrido, pero yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento de nuestra vida o nos está pasando, es que lo que nos falta muchas veces es tener paz con nuestra conciencia, tener la certeza que estamos en el camino correcto, tener la seguridad que estamos agradando a Dios, tener la certeza de que vamos por el buen camino. Si el día de mañana nos ocurre algo y tenemos que dejar esta vida, nuestra conciencia tiene paz y tranquilidad. A este joven le faltaba esto. Se angustiaba, no estaba seguro de si recibiría la vida eterna. Ahora,
no todos hablan de la vida eterna. Este joven hablaba acerca de la vida eterna. Esa era su inquietud. Y posiblemente, de acuerdo a esto, muchos comentaristas dicen que era muy cercano o era parte del grupo de los fariseos. Porque justamente los fariseos en aquella época, creyentes en Dios, creían también en la certeza de la resurrección y la vida eterna, amparado y sustentado en pasajes de la Biblia como Daniel. Daniel habla acerca de esto y dice en el capítulo 12, y muchos de los que duermen, o sea que están muertos en el polvo de la tierra, en una tumba, en algún momento dice serán despertados, o sea, resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quizás este joven conocía este libro de las Escrituras y su inseguridad, su incerteza era saber si iba a resucitar. Él sabía que iba a resucitar. Lo que no sabía es si para vida eterna frente a Dios, con Dios, junto a Dios, o para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos quita la tranquilidad de nuestras conciencias. Por lo tanto, cuando Jesús se encuentra con esta persona y esta persona se arrastra y cae a los pies de Jesús e hincado se dirige a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer? ¿Qué me falta para tener la vida eterna? Porque él era una persona religiosa. Y religiosos hay muchos. Y la religión se entiende en un listado de cosas que debo hacer y no debo hacer. Y él ese listado lo tenía chequeado. Checklist. Punto por punto. Él dijo, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a mi prójimo. Por lo tanto, pero había algo. ¿Su corazón estaba tranquilo con ese checklist? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la religión. Eso es lo que produce la religión. Y yo no estoy hablando en contra de todo lo religioso, estoy hablando de ese tipo de religión, de ese tipo de religioso que cree que la relación con Dios es en términos de una lista de cosas que debo hacer y no hacer. Pero cuando uno se relaciona con Dios en esos términos, y es cuestión de ir un día domingo a la salida de alguna iglesia y preguntar, ¿y usted tiene certeza, seguridad de si va a ser salvo, si Dios le va a dar la salvación, si va a estar junto a Dios cuando muera? Yo creo que sí, me he portado bien, he hecho todas estas cosas, me estoy esforzando. En estos días que ha habido lluvia, he tratado de ayudar a aquellos que están necesitados y eso es un checklist positivo al listado para que Dios se acuerde de mí. Así estaba esto. Pero cuando uno vive esa forma de relacionarse con Dios, lo único que produce es inseguridad. Porque siempre hay algo que uno dice, no he hecho. Siempre hay algo que me falta. Siempre hay algo en que fallé. Y por eso que la pregunta justamente de este joven es, ¿qué me falta hacer? Pero ya hemos escuchado, pero para relacionarse con Dios de una manera correcta y adecuada, para ser un seguidor de Cristo, para tener la vida eterna, no se trata de qué debo hacer, qué cosas debo hacer, sino en quién debo confiar. De ahí el contraste anterior en el ejemplo de los niños que se acercaron no desesperados, sino contentos y seguros de que no les iba a pasar nada, de que en los brazos de Jesús estaban seguros.
Los niños saben dónde tienen que correr. Y a veces uno espera al niño y el niño se va para otro lado, ¿cierto? De manera instintiva buscan donde saben que tienen seguridad y confianza. Este joven había equivocado el camino. ¿Qué haré a fin de llegar a ser participante de la salvación al fin del mundo? Él tenía claridad de ciertas cosas. Sabía que habría una resurrección. Sabía que había vida eterna. Sabía que algunos también se levantarían de esa resurrección para vergüenza, para condenación. Quiero saber si estoy por el camino correcto, si voy en la dirección correcta. Por el momento, en esa pregunta inicial, parecía dispuesto a hacer cualquier cosa que fuese necesaria para alcanzar dicha meta. Quería tener paz, quería tener seguridad, deseaba paz para su alma y bienaventuranza al fin de sus días. Ahora, dentro de esa cultura que para nosotros es importante conocer, porque si no se nos pasan por alto estos detalles, cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, nosotros de manera natural, para dirigirnos a ciertas personas o para calificar a ciertas personas, le decimos, esta persona es buena, ¿cierto? Esta persona es buena porque se maneja de cierta manera, actúa de cierta manera y por lo tanto es una persona bondadosa, una persona buena. Pero en el sentido que este joven se está dirigiendo a Jesús, es un sentido mucho más absoluto. Tiene que ver con pureza total, con un grado de bondad que solamente se le asigna a Dios. Y por eso que los rabinos tenían prohibido entre ellos que alguien los tratara de maestros buenos, o sea, de buenos, rabino bueno, porque ellos entendían que ese concepto solamente estaba dirigido, canalizado solamente a Dios. Dios es el que concentra la bondad. Dios es el que solo es bueno en términos absolutos. Nosotros en ese sentido no somos buenos. Somos pecadores que hacemos a veces cosas buenas, pero no somos buenos que a veces pecamos. Es totalmente distinto. Somos pecadores que a veces hacemos cosas buenas por la gracia de Dios, que nos permite conocer lo bueno. Pero nuestra naturaleza, nuestra esencia es pecaminosa. No somos toda bondad, toda pureza que a veces nos equivocamos. Todo lo contrario. Por lo tanto, estaba prohibido en ese sentido a los maestros, a aquellos que el pueblo judío consideraba como maestros o rabinos, dirigirse a ellos como bueno. Por lo tanto, Jesús en ese sentido le dice, ¿por qué me llamas bueno? Tú tienes un concepto de bondad que parece estar un poco equivocado. Porque si tú a mí como ser humano me consideras que yo soy un maestro bueno, quisiera que me explicaras a qué te refieres cuando me dices maestro bueno. Porque solo Dios, y así justamente en la misma línea de los otros rabinos, Jesús dice, solo Dios es bueno. Si tú me dices que yo soy bueno, entonces ¿estás considerándome que soy de naturaleza divina? Y si es así, ¿crees todo lo que yo te digo como algo que viene de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecerme en lo que yo te voy a compartir? Porque eso es lo que estás buscando. Que Dios mismo te hable y te diga qué es lo que tienes que hacer para conseguir la vida eterna.
Por lo tanto, Jesús lo lleva a la reflexión. Ahora, fíjense también que Jesús, en la manera de evangelizar, de compartir el evangelio, porque muchas veces podemos actuar de manera inadecuada con alguien que sinceramente, pero equivocadamente a lo mejor busca, pero sinceramente está buscando conocer a Dios. No le enrostra, oye, tú eres un pecador, tú te estás equivocando, te estás dirigiendo a mí de manera incorrecta, te crees una persona bondadosa. No. Jesús conoce el corazón de este joven, admira su manera de actuar, dice que le amó. ¿Le amó en qué sentido? Que todo lo que él dijo era verdad, que tenía un sentido de esfuerzo para hacer lo correcto. Y le amó en ese sentido. Porque era un joven que con toda la fama, con todo el dinero, con todo el poder que tenía, como es común, y siempre ha sido común así, alguien que es joven, que tiene dinero, que tiene poder, que tiene autoridad, hacer lo que quiera con su vida. Pero este joven se negó a esas cosas. Y era un joven que buscaba, de acuerdo a su idea, ¿cierto?, cumplir los mandamientos de Dios, ser una persona correcta, y le amó. Pero entendía Jesús que el concepto de maestro bueno lo estaba haciendo de manera superficial, porque es más, él en ese sentido también entiende, este joven, que él tiene un grado de bondad. Y lo que él necesita es que le digan, ¿qué te falta? Añadir a lo bueno que ya estoy haciendo. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto otro. Por lo tanto, la ley la estoy cumpliendo, pero no tengo certeza si ya la he cumplido todo. Me falta algo. Ese es el punto. Y tampoco se trata, para conocer a Dios, de que nos falte añadir algo a lo que ya estamos haciendo. Hemos dicho, no se trata de añadir algo para hacer, se trata de confiar en otro, no en nosotros, porque de nosotros nada bueno puede salir. Como dicen algunos teólogos, lo que el ser humano tiene es una corrupción radical. ¿Qué significa eso? Que todos nuestros sentidos, todos nuestros miembros, de alguna manera, en algún grado, son afectados por el pecado. Por lo tanto, todo lo bondadoso que sale de nosotros está afectado por ese pecado. Si hacemos una buena obra, queremos reconocimiento. Por lo tanto, esa buena obra, a los ojos de los hombres, es una buena obra, pero a los ojos de Dios es una acción pecaminosa, porque la acción es buena, pero la motivación es incorrecta. Maestro bueno. Si este joven realmente hubiese creído de todo su corazón que Jesús era bueno, en el más alto sentido de la palabra bueno, habría obedecido el mandamiento del Señor que iba a darle. El maestro sabía, Jesús sabía que este hombre estaba angustiado de manera sincera, pero debía enfrentarse con la verdad. Debía confrontarlo con la regla absoluta de la verdad. Porque la ley que él practicaba no era para que el hombre se salve, sino simplemente un indicativo para entender la necesidad que tenemos de buscar en Cristo la salvación. Porque por obras nadie será salvo. Porque así como hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Por lo tanto, nuestras buenas obras siempre están contaminadas. Y por lo tanto no alcanzan
la estatura que Dios exige. Y es ahí donde aparece Jesucristo, para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Jesús amó a este rico, porque justamente había evitado caer justamente en escándalos pecaminosos, externos, y había buscado justamente a la fuente donde podía encontrar la verdad. ¿Dónde fue? A Jesús. Iba por el camino correcto. Podríamos decir, en el cuadro que pintó nuestro pastor, era un simpatizante. Creía que Jesús podía ayudarlo. Hacía las cosas de manera correcta. Pero Jesús no le enrostró, sino que con afecto y compasión, mirando su situación, le llama a tomar un camino, una acción que va a ayudarlo para que esa inseguridad, esa intranquilidad salga definitivamente, ¿cierto? Y entre la paz del Señor en su vida. Jesús le dice, tienes que hacer solo una cosa. Dice, una cosa te falta. Vamos a ver de todas las cosas que le dijo Jesús que hiciera, ¿cuál es esa una cosa que te falta? Porque le dijo que hiciera varias cosas. Le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Son varias cosas que le pide hacer, pero le dice que le falta una. ¿Cuál es? Sígueme. Eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros, seguir a Jesús. ¿Por qué entonces le dice que debe vender todo lo que tiene? Porque él se está justamente confrontando con la ley de Dios y está haciendo el checklist. Pero no está interpretando los mandamientos de Dios de manera correcta. Porque si él leyera el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando nosotros nos enfrentamos con ese primer mandamiento, no es necesario seguir para abajo. Porque lo más probable es que el primero ya lo violamos. ¿Quién es capaz sinceramente en cada minuto de su vida, en cada segundo de su vida, diariamente, los 365 días del año, amar a Dios como Él nos pide? Ninguno. Y yo no lo quiero hacer sentir culpable porque no es esa mi idea, porque el primero justamente que viola ese mandamiento soy yo. Estamos todos en la misma situación. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, vende tus riquezas, es porque Jesús lo quiere llevar justamente a quien está adorando, a quien está amando realmente. Y Él ama a sus riquezas. Ama lo que posee, ama lo que tiene. No ama a Dios. Ahora, ¿eso es algo extraño en algún ser humano? Todos tenemos el mismo problema. Si el punto no es simplemente que nos sintamos tristes por eso, es lo que nos pide el Señor es que admitamos esa realidad. No amamos a Dios como Él nos pide. Y si no amamos a Dios como Él nos pide, violamos el primer mandamiento todos los días. Pero frente a eso, y es eso lo que la ley
para esa función ha sido justamente llevada, es para que nosotros sintamos la necesidad que somos incapaces ante Dios de poder salvarnos. Y por lo tanto debemos llegar como este joven desesperado a Cristo, pero estar dispuesto a que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y lo que Él quiere que hagamos es que confiemos en lo que Él hizo a favor nuestro. Él murió por haber violado nosotros ese primer mandamiento. Él lo pagó en la cruz porque Él amó a Dios de manera perfecta, para que nosotros, no pudiendo hacer eso, confiemos en Él. Él cumplió el segundo mandamiento por nosotros. Él cumplió el tercer mandamiento por nosotros. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Él los cumplió a la perfección. Por lo tanto, cuando nosotros violamos eso, nos acordamos que Cristo murió por eso. Y lo que debiese haber pasado en este joven es que debiese haber admitido: Señor, sí, amo profundamente mi dinero, mis riquezas, mis posesiones. ¿Jesús se lo habría sacado en cara? Incluso podría el joven haber dicho: pero es incapaz que yo pueda sacar esto de mi corazón, necesito que tú me ayudes, necesito confiar en ti, pero no puedo. Jesús lo habría ayudado, porque él iba a morir en unos minutos más, en unos días más, iba justamente a derramar su sangre por él y por nosotros, por lo que no somos capaces de hacer. El joven había puesto atención a la ley de Dios desde su juventud, y la ley lo había traído a Cristo, porque a pesar de que él supuestamente cumplía la ley, no tenía paz en su corazón. ¿Cuánta gente hay simpatizante? Vamos a hablar de simpatizantes, que vienen todos los días, se congregan, pero no tienen paz en su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente no quieren sacar de su corazón, o no quieren más bien admitir que tienen algo que aman más que a Cristo, y por lo tanto no están dispuestos. ¿Cuántas veces hemos escuchado: soy joven todavía, soy joven todavía, por lo tanto, si soy joven, me queda por disfrutar de la vida, como si el disfrutar de la vida fuera algo antónimo de ser seguidor de Cristo. Me queda hacer esto, me queda hacer esto, y cuando ya haya cumplido todo esto, voy a seguirte, sin saber que el día de mañana nosotros no lo conocemos. La palabra de Dios dice hoy. Hoy es el llamado, no mañana, hoy. Ahora quiere decir que para ser salvo, para tener comunión con Dios, para tener vida eterna, ¿tenemos que deshacernos de nuestros bienes? ¿Que los ricos tienen que venderlo todo? No, lo que Jesús está lidiando con este joven es el problema que tiene de idolatría en su corazón. Él idolatra y tiene seguridad en sus riquezas. Otra persona puede tener idolatría o seguridad en otras cosas. Lo que Jesús nos llama es a abandonar esas falsas seguridades y a confiar solo en Él. No nos está llamando a despreciar nuestra familia, a despreciar nuestros amigos, a hacernos enemigos de todo el mundo por ser seguidor de Él, a desprendernos de nuestras cosas. Lo que Jesús nos está llamando es a entender que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón nos juega malas pasadas, que en nuestro corazón hay idolatría, que no tenemos, ¿cierto?, esa seguridad para confiar plenamente como el niño que corre a los pies de Jesús, sino que nuestro amor muchas veces es condicionante. Lo que el joven quería era seguir amando sus riquezas y seguir a Jesús.
Pero Jesús le dijo, así no funciona. Para servir a Dios no pueden haber dos señores, o es este o es este otro. Por lo tanto, no tiene que ver con vender todas las cosas, sino con lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús puso la llaga en el dedo de la manera correcta. Ahí donde le dolió. Y cuando le dolió dice que se puso triste. Se angustió. Se angustió porque dijo, si vendo todo, se va mi prestigio, se va mi seguridad. Por eso que Jesús dice que es tan difícil para el hombre, ¿cierto?, encontrar la salvación. Y dice que es aún más difícil para aquellos que tienen riqueza. No porque tengan riquezas necesariamente, porque recuerden que en la Escritura hubieron muchos hombres ricos. Abraham fue rico, Job fue rico, Zaqueo fue rico o era rico, Salomón era rico, David era rico, tenían riquezas. Pero eso no les impidió para amar a Dios, para seguir a Jesús, para confiar en su palabra. Lo que Jesús está apuntando, lo que impide en nuestro corazón, en nuestra mente, seguir a Jesús y confiar plenamente que Él es nuestra total seguridad. Él es nuestro seguro. Él es el paso hacia la vida eterna. Y Él lo dice de una manera muy elocuente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Qué quiere decir eso, que el camello pase por el ojo de una aguja? Eso, que el camello pase por el ojo de una aguja. No hay otra explicación. Es una hipérbole, es una exageración para dar a entender lo difícil que es a las personas que tienen riquezas encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre generalmente tiene mucha acumulación de riqueza, ¿dónde está su seguridad? ¿Con qué soluciona las cosas? Con dinero. Con dinero. Si tiene una enfermedad, tiene la mejor clínica. Tengo para pagar. Si quiero ir de vacaciones, tengo plata. No tengo solo un auto, tengo varios autos. No tengo una casa, tengo varias casas. No tengo problemas. Mi vida está resuelta. Y si mi vida está resuelta, ¿tengo necesidad de Dios? Por eso que para los pobres, de alguna manera, el Evangelio ha llegado. ¿Por qué? Porque justamente el pobre es vulnerable, siente la necesidad, siente la escasez y por lo tanto en ese sentido tiene, ¿cierto?, mayor acercamiento al mensaje del Evangelio. Ahora, no hay diferencias para todos los hombres que confían en sí mismo, en sus capacidades, sea pobre, sea rico, es imposible que se puedan salvar. Pero dice que los discípulos se asombraron y le dijeron, bueno, entonces, ¿quién se puede salvar? Bueno, es eso lo que nosotros debemos admitir. Es imposible para los hombres alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Y cuando nosotros entendemos entonces esa realidad, tenemos que mirar a la cruz. Para eso vino Cristo. Para eso está la cruz. Para que una vez que nosotros nos demos cuenta que por nuestros propios medios no podemos alcanzar la vida eterna, no podemos alcanzar el estándar que Dios exige, debemos mirar al que cumplió el estándar, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús dice,
Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios tiene el poder para quebrantar el corazón de un rico. Dios tiene el poder para quebrantar el corazón de un pobre. Dios tiene el poder para hacerle entender la necesidad de entrar al reino de Dios. Dios nos puede hacer nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Como muchos judíos pensaban de aquella época que el que tenía riquezas era el que tenía la bendición de Dios. Justamente Jesús corrigió su idea equivocada. Pedro estaba seguro, junto a sus discípulos, que ellos habían hecho lo que el joven no había hecho. Y dijo, nosotros lo dejamos todo por seguirte a ti. Lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestra familia, nuestros trabajos. Te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? De algo tenemos que estar seguros. Dios recompensa la fidelidad de los hombres. Dios recompensa el sacrificio que hacemos por causa de la obra de Cristo. Pero nuestro motivo no debe ser una moneda de cambio, sino que debe ser por el amor que le tenemos a Cristo y no el deseo de ganancias. Si das solamente para recibir, no recibirás nada. Muchos que son primeros a sus propios ojos serán los últimos a los ojos de Dios. Este rico a los ojos de los hombres, ¿dónde estaba? Cerca de Dios. Le leían el listado de los mandamientos y era el primero que levantaba la mano. Yo lo cumplí. Según la gente era un bendito de Dios porque tenía riquezas. Era joven, tenía salud. Para los hombres era de los primeros que habría de llegar al reino de Dios. Pero para Dios era un pobre, miserable. Y estaba lejos y no quiso dar el paso. Por eso que dice Jesús que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Aquellos que a los ojos de los hombres parecieran que no tienen ninguna cercanía con Dios, para Dios quizás son los primeros. Dios nunca es injusto, nunca es injusto. Para terminar, todos los que se sacrifiquen por el Señor serán recompensados. Dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa que se hubiera dado con la actitud y la motivación correcta. Pero el tiempo y la manera en que seremos recompensados por Dios puede no coincidir con el tiempo que nosotros esperamos. O la manera que el hombre espera ser recompensado. Esperemos. Recibiremos la recompensa de Dios y posiblemente seamos sorprendidos por el Señor. En el hecho final, dice Spurgeon para terminar, se hallará que ningún hombre ha sido un perdedor al dar todo por el Señor Jesucristo. Aunque Él, Jesucristo, tiene su propio método de decidir quién debe ser el primero y quién debe ser el último. Seamos humildes ante la presencia del Señor y pidamos misericordia y que Él nos tenga considerado dentro de los primeros. Para el Señor, honra y gloria.